Pregunta número 20. Sobre los traumatismos de partes blandas y ligamentos a nivel musculoesquelético, quizás el traumatismo indirecto a nivel de la rodilla es el que más dudas nos puede plantear y además es el más preguntado en el MIR. De aquí que vamos a hacer un esquema, un algoritmo para intentar aclarar o cómo enfocar ese tipo de preguntas. En traumatología es importante el mecanismo lesional, de tal forma que si nosotros vemos en el enunciado que habla de giros, debemos pensar en lesiones, por ejemplo, meniscales, en lesiones de ligamentos cruzados. Si hablamos de bloqueos, deberemos orientar la pregunta también a lesiones meniscales. Si hablamos de traumatismos en varo-valgo, sabemos que el valgo fuerza estructuras mediales y el varo fuerza estructuras laterales. Y los traumatismos de hiperextensión o hiperflexión en función de que sea ligamento cruzado anterior o cruzado posterior. Entonces, una vez determinado en el enunciado cómo ha sido el traumatismo, en giro, en valgo, en hiperextensión, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿ese paciente tiene edema o no tiene edema? ¿El edema está dentro de la articulación o está fuera de la articulación? ¿Cómo nos pueden poner en una pregunta que hay edema articular o edema extraarticular? El signo del peloteo rotuliano es la forma de decir que un paciente tiene un edema intraarticular. En el caso de que no nos digan nada, pues debemos seguir valorando el resto del enunciado. Entonces, un paciente con un traumatismo indirecto en la rodilla, en el cual tiene un edema extraarticular, aquí solamente hay dos estructuras posibles lesionables: ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. ¿Qué nos comenta la pregunta que duele en la zona medial y que duele al forzar el valgo? Lesión del ligamento lateral interno. ¿Qué nos comenta la pregunta que duele en el lado lateral y al forzar el varo? Ligamento lateral externo. Ahora bien, una vez que llegamos al diagnóstico sindrómico de edema intraarticular, pasamos a un nuevo algoritmo de manejo del edema intraarticular. Una vez que tenemos claro, tras leer el enunciado de la pregunta, que un paciente con un traumatismo indirecto en una rodilla presenta un edema intraarticular, debemos valorar otros dos conceptos. Primero, la secuencia temporal en la que aparece, y segundo, si el edema está a tensión o no está a tensión. La secuencia temporal es importante, de tal forma que un edema agudo, es decir, 2, 3, 5 horas tras el traumatismo, suele indicar patología de los ligamentos cruzados. ¿Anterior o posterior? Pues en función del resto del enunciado. Si habla de un cajón anterior positivo o de un Lachman positivo para el ligamento cruzado anterior, será una lesión casi seguro de ligamento cruzado anterior. Si habla de un cajón posterior positivo, será una lesión de ligamento cruzado posterior. Ahora bien, una lesión subaguda me refiero a 18, 20, 24 horas, 48 horas, suele indicar casi siempre una lesión meniscal. Siempre hay que apoyarse si es menisco externo o interno del resto de la exploración. Duele al forzar el valgo, duele al forzar el varo, presenta bloqueos, pero es importante que el derrame meniscal no aparece inmediatamente, sino aparece al día siguiente o al segundo día. En cuanto a la tensión a la que está el edema, si no está a tensión, no hay problema. Ahora, si está a tensión, nos planteamos si hacer o no una artrofentesis evacuadora, con dos objetivos. Primero, aliviar el dolor del paciente y segundo, de forma diagnóstica. ¿Qué podemos encontrarnos al hacer una artrofentesis de una articulación de una rodilla? Si vemos que el líquido obtenido es un hemartros puro, casi seguro será una lesión del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior. Si vemos que el hemartros presenta grasa, habrá una lesión ligamentosa, pero lo que hay seguro también es una fractura, sea una pequeña fractura osteocondral o sea una fractura más importante, pero la grasa suele venir del hueso. Por tanto, si el derrame es seroso y aparece al segundo o tercer día, lo que indica es una lesión meniscal. El derrame meniscal
es muy parecido al líquido sinovial normal, un poquito más turbio. Vamos a aplicar el algoritmo a la pregunta número 20. Nos habla de un varón de 18 años que, jugando al fútbol, presenta un giro. Vemos que giros, decíamos que es un traumatismo para lesionar ligamentos cruzados o meniscos. Nos dice que tiene sensación de bloqueo. La sensación de bloqueo nos orienta a patología meniscal, solamente nos orienta. Presenta un edema. ¿Cuándo presenta el edema? ¿El momento agudo? No, al día siguiente. Es decir, el día siguiente nos sigue orientando a patología meniscal. La rodilla se encuentra estable, con lo cual las lesiones ligamentosas casi podemos descartarlas. Y nos dice que refiere compresión, dolor a la compresión de la tibia contra el fémur, es decir, el momento que yo le doy presión a las estructuras que están interpuestas, es decir, los meniscos. Por tanto, la respuesta correcta es lesión meniscal.